Buenas tardes, estudiantes de grado noveno. Iniciamos hoy nuestra primera clase de álgebra, esperando que este año sea de mucha prosperidad, de mucho aprendizaje y que nos salga bien todo, pero ante todo que nos convirtamos en mejores personas y que manejemos verdaderamente la autonomía y la honestidad en estas clases remotas. Vamos a iniciar con una clase de repaso de lo que vieron ustedes en grado octavo, con el fin de afianzar los conocimientos vistos en grado octavo. Estos conceptos que vamos a repasar en la clase de hoy son de gran importancia para las materias de matemática que vienen en adelante, o sea, no solamente en grado noveno, sino décimo, grado 11 y en la universidad. Por eso es muy importante que esas basecitas queden bien firmes para que en adelante la matemática tenga un proceso muy positivo. Espero que presten mucha atención. Vamos a explicar detalladamente cada uno de los ejemplos y al finalizar se le va a colocar a usted una evaluación diagnóstica que debe resolver a conciencia como nuestra primera nota del primer periodo. Empezamos entonces repasando un tema importante que es la reducción de términos semejantes. Sabemos que en las expresiones algebraicas hay una parte numérica que es el coeficiente, tiene su signo y tiene su parte literal. Entonces los términos semejantes los vamos a ubicar, a clasificar según la parte literal. Entonces por eso vamos a hacer la reducción de los términos que son semejantes. Semejantes son los que tienen la misma parte literal. Aquí tenemos menos 81x más 19y menos 30z más 6y más 80x más x menos 25y. O sea, vamos a hacer una reducción de estos. Para eso, entonces los agrupamos, los que tienen la misma parte literal. Aquí la parte literal es x, es y y es z. Ya hacemos tres grupitos, uno para la x, uno para la y y uno para la z. Los de la x quedan menos 81x más 80x y más x. Son los que tienen la letra x. Luego tomamos los de y. 19y más 6y menos 25y. Y para la letra z solamente hay un solo término. Entonces, ¿qué hacemos? Los de la letra x hacemos la reducción. A ver cuánto me da, los de la letra y, cuánto me da, y el de la letra z quedaría ahí. Para la x tenemos con signo negativo 81x. Sabemos que cuando son de signos diferentes los vamos a sumar, se restan. Y queda el signo que tiene mayor valor absoluto. El valor absoluto aquí sería 81 y acá 80. Entonces menos 81x más 80x, hacemos la resta y me queda menos 1. Menos 1 y más 1 me da 0. Por eso ya en el resultado no aparece la x porque su coeficiente dio como resultado 0. Para la y hacemos otro tanto. El 19y está positivo. Si no tiene signo sabemos que es más. Entonces 19y más 6 serían 25y positivas. Y le voy a restar menos 25y. Entonces se restan y me da 0. Tampoco aparece la y en la respuesta porque se eliminaron sus coeficientes. De tal forma que me quedaría como resultado menos 30z porque no tiene con quién sumarse. Entonces el resultado de reducir todos esos términos me da menos 30z. Ejemplo número 2. Aquí tenemos 8a más 3b menos c. Lo vamos a sumar, aquí vamos a hallar la suma de expresiones algebraicas. Lo vamos a sumar con este otro término que es 5a menos b más c. El otro término es menos a menos b menos c. Y el otro es 7a menos b más 4c. Entonces, si nos damos cuenta aquí, esto es un término. Sabemos que cuando tiene tres términos se llama trinomio. Y los vamos a sumar. Hacemos algo muy parecido a los términos semejantes, también por la parte literal. Entonces colocamos el primer trinomio
Debajito colocamos el otro, teniendo en cuenta que queden alineados con la parte literal igual. Y el siguiente, lo mismo, aquí vemos que aparece menos A. Sabemos que si no tiene número ahí es porque es 1, menos 1A. Lo mismo con B, lo mismo con C. Y aquí el otro 7A menos B más 4C. Entonces ya vemos que aquí quedaron en fila las A, en fila las B y en fila las C. Vamos a hacer la reducción. Entonces tengo 8 y tengo 5. 8 y 5 me da 13A. Hasta ahí llevo 13A. Menos 1A me daría 12A. Y 12A más 7 me daría 19A. Con la B hacemos lo mismo. Tengo 3B positivas y acá tengo otras 3 negativas. Ahí me doy cuenta que se van a eliminar y me va a dar 0, por eso no aparece la letra B. La C tenemos menos C más C, que hasta ahí daría 0. Y estas dos últimas, hay una negativa y 4 positivas, me da más 3C. El resultado de esa suma daría 19A más 13. Vamos en el ejemplo 3 a trabajar la resta de expresiones algebraicas. Entonces tenemos de 7a a la 3 más 8a a la 2x más 7ax a la 2 menos 4. Vamos a restar menos 8a a la 2x más 6 menos 5ax a la 2 menos x a la 3. Aquí es importante identificar cuál es el minuendo, cuál es el sustraendo. O sea, el minuendo es la expresión de dónde se va a restar y el sustraendo es la expresión que se va a restar. ¿Por qué es importante? Porque en la resta, el sustraendo, cada uno de sus términos cambia de signo. Entonces aquí tenemos que se le cambia el signo a cada uno de los términos y luego lo organizamos además. Entonces organizando el sustraendo, tenemos que aquí era menos x a la 3, entonces lo colocamos positivo. Menos 5ax a la 2 estaba negativo, queda positivo. Menos 8a a la 2x pasa a ser positivo y el más 6 queda menos 6. El minuendo lo colocamos en la parte de arriba igual como estaba con sus signos, pero también organizándolo. Entonces queda 7ax a la 2 más 8a a la 2x más 7a a la 3 y menos 4. Recordemos, el que cambia de signo es el sustraendo. Y ya de ahí en adelante hacemos lo que hacíamos en la suma, se reducen los términos semejantes, o sea, los que tienen la misma parte literal. Entonces en el primero quedaría aquí el x a la 3 baja igual, no tiene con quién sumarse. En el segundo término 7 más 5 me da 12, a x a la 2. Aquí 8 más 8 me da 16 a la 2x más 7 a la 3 menos 10, porque menos 4 y menos 6 me da menos 10. Allí se resolvió la resta de expresiones algebraicas y la respuesta sería el término que nos dio aquí abajo. Vamos para el ejemplo número 4. Vamos a repasar cómo se multiplican expresiones algebraicas. Entonces dice aquí, multiplicar 4x menos 3y por menos 2y más 5x. Coloco el primer término y el otro lo coloco en orden. Coloco primero la x y luego la y. Si nos damos cuenta, siempre tratamos de organizar con respecto al abecedario. La x va primero que la y en el abecedario. Y aquí se trata de multiplicar cada uno de los términos. Entonces voy a dejarlos indicados inicialmente. Voy a multiplicar 5x por 4x. Aquí está. 4x por 5x. El orden no afecta. 3y por 5x. Primero se multiplica el signo y luego los números, ¿no? Yo aquí digo más por menos me da menos. Y quedaría 3y y 5x. Ahora con el otro término. Menos 2y por 4x. Menos por más da menos. 4x por 2y. El siguiente, menos por menos me da más. 2y por 3y. Ahí solamente estoy dejando indicado lo que voy a multiplicar. Entonces en la siguiente expresión voy a colocar ya los resultados. Entonces coloco
los términos que estoy multiplicando y aquí ya voy a colocar los resultados. 4x por 5x, entonces multiplico. Más por más da más, 4 por 5, 20, aquí está el 20. X por x me da x a la 2. En el siguiente, aquí daría menos 3 por 5, 15 y colocamos x, y también organizándolo. En el siguiente, 4x por 2y, 4 por 2, 8 y colocamos la parte literal que es la xy. Y aquí más 3 por 2, 6, y a la 2. Ya teniéndolo de esta manera, ya he multiplicado, lo que falta aquí es sumar, queda 20x a la 2, aquí 15xy, menos 15xy menos 8xy me da menos 23xy. Y el otro término queda igual. Este es el resultado de la multiplicación que me pidieron. La división de expresiones algebraicas. Vamos a dividir 28x a la 2 menos 11xy menos 30y a la 2. Eso se divide entre 4x menos 5y. Entonces coloco esta expresión allí y así como hacemos con los números, para dividir colocamos acá el dividendo y el divisor. Entonces, busco aquí un número, este número lo busco de tal manera que al multiplicar con el 4x me dé 28x a la 2. Entonces yo sé que para que me dé 28 sería 7 por 4. Y para que me dé x a la 2 es x. También busco el signo, ¿no? Aquí es más por más da más y como tengo que restar, acá pasaría cambiándolo 28x. Entonces aquí es más, pero cuando se pase acá se pasa menos. Entonces multiplico 7 por 4, 28, x a la 2 pasa a signo negativo. Y multiplico con el siguiente término, menos por más da menos y al pasarlo a este lado queda negativo. 7 por 5, 35 y coloco la parte literal. Ahora sí, ya lo que hago es reducir esto. El más 28x a la 2 con el menos 28x a la 2 se eliminan. Y aquí hago una resta normalita. 5 menos 1, 4 y 3 menos 1, 2, me queda 24xy. Bajo el siguiente término como se hace en la división y de nuevo voy a buscar ahora un número que multiplicado con 4x me dé 24xy o una expresión, un término. Entonces ya sé, para que me dé 24 es 6 y la x ya está, falta solamente la y. Entonces yo digo más por más, tiene que ser más porque a multiplicar me da más y cuando pasa acá pasa negativo. Entonces más por más da más y al pasar acá pasa negativo. 6 por 4, 24xy. Ahora multiplico el otro, más por menos da menos, 6 por 5, 30, y por y me da y a la 2. Entonces más por más da, más por menos da menos y pasaría más acá. Y aquí quedaría entonces restándose y queda el residuo 0. De tal manera que la división me daría 7x más 6y. Vamos a empezar a repasar también ahora los productos notables. Los productos notables son muy aplicables en toda la matemática que viene. Entonces por eso vamos a darle importancia a este tema. Inicialmente vamos a trabajar lo que es la suma de dos términos elevado a la 2. En los productos notables nos decían que a más b elevado a la 2 es igual al cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Que si era a menos b era lo mismo, pero en el segundo término era menos. O sea, el binomio de Newton dicen que aquí es más, más y más cuando los dos términos se están sumando. Cuando se están restando empezamos más, menos, más, menos. Entonces aquí tenemos 3a a la 2 más 5x a la 3, esto elevado a la 2. Nos damos cuenta que el primer término es 3a a la 2, como si esto fuera a solamente. Y el segundo término es 5x a la 3, como si ese fuera b. Entonces vamos a aplicar la parte primera. Tenemos entonces aquí el binomio, es un binomio, tiene dos términos, está elevado al cuadrado.
y colocamos entonces la aplicación del producto notable. Uso los paréntesis para no confundirme, entonces coloco el primer término en paréntesis, 3a a la 2, cierro paréntesis y lo elevo al cuadrado, como si fuera a al cuadrado. Sigue el signo más, sigue el 2 y luego lo que es a, 2a, o sea 3a a la 2. Y luego b, ¿sí? 2ab. Y más el segundo término elevado a la 2, o sea 5x a la 3 elevado a la 2. Entonces, ya que he identificado cuál es A, cuál es B, los aplico aquí teniendo en cuenta el producto notable. Voy ahora a resolver las potencias. Si tengo 3a a la 2 elevado a la 2, entonces elevo tanto el número como la parte literal. 3 por 3 me daría 9. 3 por 3, porque el exponente me indica que esta base se va a multiplicar ella misma dos veces. 3 por 3. Y a la 2 elevado a la 2 me daría a la 4. Este 2 se multiplica con este 2 y da a la 4. En el siguiente voy a multiplicar los números. 2 por 3, 6 y 6 por 5, 30. Y coloco las partes literales, a la 2 y x a la 3. Más, ahora voy a elevar este al cuadrado, sería 5 por 5, 25, y x a la 3 a la 2 daría 3 por 2, 6, x a la 6. Aquí ya tengo resuelto el binomio. El ejemplo 7 es el binomio anterior, pero cuando es signo menos. Entonces tenemos que a es a la 7 y b es b a la 7, está elevado al cuadrado. Entonces digo lo mismo, el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y enseguida lo aplico acá. Y aquí al elevarlo sería a la 7 por 2, 7 por 2, 14. Aquí sería 2 a la 7, b a la 7, tal cual como están ahí. Y más b a la 14. Ahí sería el resultado. Ejemplo número 8. Este es un producto notable de los más aplicables en el cálculo. Ustedes si lo graban desde ahora lo pueden aplicar en la trigonometría, en el cálculo, en muchas cosas. Entonces es muy importante que se lo aprendan de memoria, lo graben. Y se trata de cuando tenemos la suma de dos términos multiplicada por la diferencia de esos mismos dos términos. O sea, aquí en el ejemplo que me dan me dicen 2a más 3b. Se va a multiplicar por 2a menos 3b. Entonces si nos damos cuenta, 2a está aquí en el primer término y está en el segundo. Y 3b está acá y está acá. Solamente se aplica cuando los términos son así. Y se está primero sumándose en factores y luego acá está restándose. Y es muy sencillo. O sea, cuando usted identifique se puede aplicar a cualquier tipo de ejercicio. Entonces ya sabemos cuál es a y cuál es b. Aquí se está sumando, acá se está restando y lo aplico. Entonces me daría, como aquí dice a la 2, entonces en paréntesis el primer término a la 2 menos el segundo término a la 2. Y al elevarlo al cuadrado tengo 2 por 2 da 4, a la 2 menos 3 por 3, 9, b a la 2. Y ese sería el resultado. Ejemplo número 9, otro ejemplo de binomio, pero ahora elevado a la 3. Entonces tenemos que, de nuevo el binomio de Newton nos dicen que aquí tenemos un binomio elevado a la 3. Si está elevado a la 3, me va a dar 4 términos. Aquí es 1, 2, 3 y 4. Y así sucesivamente. El binomio dicen que si está elevado a la 4, entonces me daría 5 términos. Si está elevado a la 5, me da 6 términos. Allá anterior estaba elevado a la 2, me dio 3 términos. Siempre da un término más. Y empieza a la 3 más 3 a la 2b más 3 a b a la 2 más b a la 3. Fijémonos muy bien en el exponente de la a. Aquí está a la 3, luego sigue a la 2, luego sigue a la 1 y luego no allá, como si fuera aquí a la 0. Fijémonos ahora en el exponente de la b. Aparece en el primer término no hay b, o sea como si fuera b a la 0.
En el segundo término aparece b a la 1, luego b a la 2, luego b a la 3, como si estuvieran cruzaditos. Entonces, este binomio lo vamos a aplicar igual como aplicamos el anterior, identificando que en este ejemplo la a es x y que la b es menos 2. Cuando resta, el binomio dicen que da primero positivo, luego negativo, positivo, negativo. Cuando el binomio es sumándose, todos dan más. Entonces lo vamos a aplicar. Me dice el primer término a la 3. Como el primer término es x, coloco x elevado a la 3. Como es menos, coloco menos. El 3 que aparece ahí, y ahora la x que estaba a la 3, aquí aparece ahora elevada a la 2, va bajando un exponente. Por el segundo término, que es 2, como quien dice elevada a la 1. El siguiente dice más 3, ahora la x estaba a la 2, aparece aquí a la 1, y el 2 ya sube su exponente a 2, 2 a la 2, y finalmente menos el segundo término elevado a la 3. Entonces aquí la clave es identificar cuál es a, cuál es b y aplicar el binomio tal cual como aparece ahí. Repito, x a la 3 menos 3x a la 2 por 2 más 3x por 2 a la 2 menos 2 a la 3. Ahora resuelvo eso. El primer término x a la 3 queda igual y aquí multiplico. 3 por 2 me da 6 y queda la x a la 2. Aquí el 2 a la 2 es como 2 por 2 que es 4 y 4 por 3 me da 12, 12x. Y menos el 2 elevado a la 3 sería 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. O sea, 2 a la 3 es 8. Ahí tendríamos ya el resultado del binomio elevado a la 3. Y vamos a repasar finalmente el binomio de la forma x más a multiplicado por x menos b. También muy importante, muy aplicado al cálculo y a la trigonometría. ¿Cómo lo identificamos? Siempre está dos factores. En el primer factor está x sumado con un número independiente y en el otro está esa misma x, puede ser sumándose o restándose con otro número. Y así, sin hacer la multiplicación, podemos decir a simple vista cuál es el resultado. Entonces decimos que esto es igual a x a la 2 más 2x menos 24. Entonces, ¿de dónde sale el 2x? Yo digo, bueno, la suma algebraica de 6 y 4 me da más 2. O sea, yo tengo 6 y debo 4, me da 2 con la x. Y el último término aparece de la multiplicación. Más por menos da menos, 6 por 4, 24. Entonces así lo aplicamos y directamente. Si usted quiere multiplicar, puede verificarlo y le va a dar eso. Esto le agiliza mucho los pasos de los procesos matemáticos. Les repito, está esta x y esta x igualita y están dos números. Puede ser sumándose, restándose, eso no importa. Entonces siempre da el cuadrado del primero y luego busco dos números que la suma me dé 2 y que el producto me dé menos 24, ¿sí? Para el caso de la factorización, porque el producto notable es el proceso inverso de la factorización que ustedes vieron también. Entonces puede ser que en el álgebra le aparezca esto y le pidan allá cuáles son los factores, que también es muy importante. Entonces repito, da x a la 2 más 2x menos 24. En la experiencia de afianzamiento de esta clase van a resolver el formulario y van a enviar los procesos al correo. El correo que vamos a manejar es bellorente@educacionbogotá.edu.co.